Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolph. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la medición de espesor de recubrimientos. La palabra lo dice ya todo. Se mide el espesor de un recubrimiento. Todos sabemos cómo se mide el espesor de cualquier cosa fina, como puede ser el espesor de papel u otra cosa. Para los rangos bajos se usa un pie de rey y entonces puede fijar el objeto a medir y leer el valor. Antiguamente se leía el nonio, hoy tenemos una pantalla digital. Si es más fino aún, por ejemplo, he traído una tarjeta magnética de una vieja calculadora y si quiero leer, empiezan las dificultades e imprecisiones. Entonces puede utilizar un micrómetro. Con este tiene una resolución de milésimas. Y si mide, entonces debe leer el valor aquí, mirando estas líneas, y conocerá el espesor del material que está midiendo. Todo esto es sencillo, pero si deseo medir el espesor, por ejemplo, de una pieza trabajada, o de un metal recubierto, o de una gran platina, en cualquier sitio, por ejemplo, medir algo como esto, para saber si el recubrimiento de cobre o de la laca de protección es adecuado, entonces empiezan las dificultades. Aquí no puedo usar un pie de rey. O seguro que habrá visto cómo un perito mide en un coche para ver si éste sufrió tal vez un accidente y se ha vuelto a pintar, ya que el espesor de laca es superior. Es muy interesante saber cómo se realiza este tipo de medición. Voy a intentar explicarle un poco el funcionamiento, es decir, cómo puedo medir sin que lo tenga que sujetar con mis manos o de cualquier otra forma. Mire una vez esto. He traído una cama para mi teléfono móvil. Está sobre una caja negra. Si quito mi teléfono, verá que esa caja negra es en realidad un adaptador que carga de forma inductiva. Esto requiere que mi teléfono lo pueda hacer. Tengo aquí una bobina. Esta es su apariencia aproximada en el interior de mi teléfono. Ahora, se fabrican más pequeñas y más bonitas. Esto se pone aquí encima. Tiene una electrónica que la convierte en tensión continua y carga mi acumulador. La razón es que en el interior de la pieza negra se encuentra una bobina. Este es el principio de un transformador. Se crea un campo magnético y se elimina, y eso de forma continua. Ahora se induce una tensión en esta bobina receptora, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo sucede con un transformador, aunque no tengamos un núcleo de hierro, ya que los transformadores sí lo tienen. Este es su aspecto. Antes todos eran así, ahora se fabrican diferentemente. Aquí observamos algo muy interesante. El núcleo de hierro aquí está laminado. Se compone de chapas muy finas y no de un núcleo masivo. ¿Por qué? Muy sencillo. Debido al campo magnético o la generación del campo magnético, se produce en el hierro una corriente de Foucault. Y la corriente de Foucault conlleva pérdidas. Es por ello que se ha laminado el núcleo, para obtener muchas corrientes de Foucault pequeñas. Así las pérdidas son más inferiores que el grande. Y justamente este efecto es el que no se desea en la medición de recubrimiento, pues ahí se buscan las pérdidas. ¿Y cómo se llega a saber si ahí hay algo dentro? Primero, hay que diferenciar entre metales férricos y no férricos. Ambos se deben medir, pero se usan métodos de medición diferentes. He realizado un pequeño experimento y tal vez funcione ahora. Tengo aquí un disipador de calor de algún ordenador antiguo. Este disipador de calor no es ni un hilo, ni bobina, nada de nada. Es simplemente una pieza metálica. Si ahora la sitúo sobre el cargador,
y miramos este USB, este pequeño e impreciso medidor USB, vemos en la parte azul la corriente que fluye. Este cargador siempre recibe corriente, aunque no tenga nada encima. Y ahora lo pongo encima y aumenta la corriente. Vuelvo a mostrar el efecto. No ha pasado nada. Cae la tensión y sube la corriente, según el momento que lo ponga encima. Bien, se extrae una potencia, aunque aquí no fluya la corriente, porque se crean corrientes de Foucault en este disipador de calor. Ahora comprendemos que si quiero medir el espesor de recubrimiento, entonces voy con la bobina que tenga en algún sensor sobre un material. La bobina crea un campo magnético, es algo que emite, y se crea en el material una corriente de Foucault, y por la bobina pasa más corriente. Esto es muy impreciso. Los instrumentos de medición actuales son altamente precisos. Permiten medir espesores de 0,1 micras. Ya sabe lo que es un milímetro. Esto es aproximadamente un metro. Un milímetro es la milésima parte. Esto lo podemos mostrar con este pie de rey. Si le muestro la apertura, lo podrá apreciar. Es aproximativo. Tal vez vea la apertura. Aquí, eso es un milímetro. La milésima parte de eso es una micra. Y de eso la décima parte, esa es la resolución de tales equipos. Una gran técnica, y el uso es muy sencillo. Me ha impresionado. Tengo aquí de la casa PCE el modelo PCE CT65, un equipo pequeño que lo puede guardar en el bolsillo, aunque se envía en un maletín que veremos ahora. Con él puedo medir el espesor de un recubrimiento. Voy a mostrárselo. Reconoce automáticamente el material, siempre que esté así configurado. Si ahora mido, me indica un espesor de 21,8 micras y NFE, es decir, un metal no férrico. Cogemos el otro patrón que también se incluye en el envío y vemos 17,8 Fe. Esto es un material o metal férrico. Bien, y hablando del tema, tenemos unos patrones de calibración que puede ver aquí. Estos los puede usar para calibrar el dispositivo. El equipo mide con una resolución de hasta 0,1 micras. Es decir, mide una décima parte de una millonésima parte de un metro. Enorme. Claro, va relacionado con el rango de medición. Mide hasta 1,35 milímetros. Ahí la resolución es más baja, como con cualquier equipo. Cuanto más rango, menos resolución. Este equipo integra todo lo necesario para medir recubrimientos de forma rápida y precisa, tanto a título particular como profesional. Le voy a mostrar el menú para que vea las funciones. Existen diferentes modos. Aquí tenemos el modo de trabajo. Si ahora selecciono Measure View, es decir, quiero ver las mediciones, cambio aquí al grupo 10 con varias mediciones. Lo confirmo. Entonces me indica, vaya, esto es el grupo 1. También aquí encuentro valores. El primer valor es de un metal no férrico 22 con 2 micras. El segundo es férrico, 11,6, y así sucesivamente. Permite almacenar en cada grupo 50 valores que puedo recuperar posteriormente. Puedo establecer 30 grupos, por lo que debería ser suficiente para una jornada de trabajo. Si quiero editar esos valores, se incluye un cable USB que lo conecto a un ordenador e instalo el software que va adjunto. Entonces podré transferir los datos o parte de ellos a mi ordenador. El software permite sacar estadísticas, promedios, valores máximos y mucho más.
Un dispositivo bonito, pequeño y universal y de mucha precisión. Un equipo profesional para medir el espesor de recubrimiento es el PCE CT100 que tengo encima de la mesa. No se incluye ningún sensor porque existen muchos sensores para diferentes aplicaciones. Se diferencian en su aspecto, por ejemplo, un sensor de ángulo, así como en su resolución y el rango en el que desee medir. Este es un sensor FN de 1,5. Simplemente lo conecta a la parte inferior y ya lo puede usar para medir donde usted desee y con mucha libertad de movimiento. Si ahora mido en mi muestra, la base es aluminio, entonces me indica el valor aquí arriba, y si voy a la base de hierro también mide. Puede observar que me puedo mover libremente con este sensor. Este equipo ha sido diseñado para el control de fabricación, de entrada de mercancía, en cualquier ámbito donde debo determinar la calidad y el espesor de recubrimiento de cualquier objeto metálico, sea férrico o no férrico. Puede ser un recubrimiento de laca o pintura sobre una base metálica. El campo de uso lo determina finalmente el usuario. Es como el coche. Sabe que se puede mover, pero ¿hacia dónde lo determina usted? Eso no se lo puede decir el fabricante. Lo mismo sucede con este equipo. Veamos este equipo con más detenimiento. Si lo tomo en mis manos, vemos una gran pantalla de fácil lectura. Apreciará cómo ha cambiado automáticamente entre base férrica y no férrica. Y si primero borro, entro en el menú, observará que tenemos diferentes ajustes. Encontramos la calibración y las opciones, como son la desconexión automática, la iluminación de fondo y muchas otras opciones, como el contraste y mucho más. Lo que a mí me interesa es la estadística. Entramos y lo analizamos. Vemos que tenemos la posibilidad de transferir los datos al ordenador. Después echaremos un vistazo al PC. Aquí seleccionamos el histograma. Es una de las funciones de este equipo. Poder ver los valores como gráfico en el propio dispositivo y con diferentes formas de onda y otras posibilidades. Significa que ya no será necesario desplazarse a la oficina para leer los valores, sino que podrá analizar in situ el estado de la muestra, la tendencia, los fallos y mucho más. Hablamos de una función muy amplia para analizar los valores de medición registrados. Aquí seleccionamos el modo de medición. Entramos. También aquí tenemos varios ajustes. Ajusto los valores límite, el valor cero, puedo sumar y restar un valor establecido, puedo medir en continuo, en caso necesario, y mucho más. La detección automática ya está activa, como hemos visto antes. También puedo ajustar diferentes tipos de material que deseo medir. Bien, hablamos de un equipo con el que puedo medir espesores de recubrimiento desde 0,1 micras hasta 1,5 milímetros. Existen diferentes sensores, o mejor dicho, sondas para medir en orificios y cualquier otro lugar. Y cambia automáticamente el método de medición. Puede medir directamente en el modo estándar, con una memoria para, me parece, unos 10.000 valores. La capacidad de memoria total es de 100.000 valores. Eso es muchísimo.
Los valores se transfieren al ordenador a través del cable USB y el software que se incluyen en el envío. Allí los puede analizar mediante el software o una hoja de cálculo, tal como lo puede ver ahora. También aquí puede ordenar los valores de forma muy específica. También establezco el tipo de visualización para ver qué pasa en la producción, si existe alguna modificación, si se produce algún problema, si hay algún error o cualquier otra cosa, siempre según el tipo de aplicación. Se incluyen los estándares de calibración. Puede realizar una calibración de 1 o 2 puntos. Por supuesto, el equipo se calibra en fábrica, como se espera de un equipo de precisión. Pienso que es una herramienta valiosa para el control de calidad de los propios productos. Dos equipos de PCE. Uno es el PCE ZT65, un dispositivo pequeño y manejable que el perito de coches y cualquier otro profesional debería llevar en su bolsillo. Es además un equipo muy económico, muy preciso y de fácil manejo. Este equipo permite transferir los valores al ordenador, al igual que el equipo más grande, el PCE ZT100. Dispone de funciones de estadística, visualización gráfica en pantalla. Ha sido concebido para un uso muy profesional. No importa si es el constructor de puentes que comprueba los materiales que recibe, comprueba que el espesor sea correcto o cualquier otra comprobación. Lo puede equipar con diferentes sensores para diferentes aplicaciones. Cumple todas las expectativas. Ambos tienen una resolución de 0,1 micras, 0,1 millonésima parte de 1 metro. Nos movemos en un rango que nuestro ojo no percibe. Con esto llego al final. Espero que le haya sido útil a nivel profesional y tal vez también a nivel particular. Esto ha sido todo. Le deseo todo lo mejor y adiós.